Buenos días. Ok, vamos a continuar con los temas de bioestadística para médicos residentes. Todos son R1 que van a pasar a R2. ¿Es así? Entonces, bioestadística es un tema que pocos residentes o en la medicina se domina a veces muy poco, aunque es indispensable para su formación. ¿Ok? Entonces, por favor, hay que tratar de poner la mayor atención. Sé que a veces pueden estar de posguardia, pero hay que poner un poquito de atención, ya que con un momento que pestañeen pueden perder el hilo a qué se refiere. Ya vieron todo lo que son los conceptos básicos de estadística, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahorita es estadística descriptiva, ¿ok? Como tal, la estadística descriptiva consiste en la descripción de la información que obtenemos y trata de mostrar de forma resumida esta información para que sea fácil de digerir, fácil de entender y podamos dar una interpretación sencilla de esa información. ¿Ok? No trata de describir alguna relación entre la información, simplemente lo describe. En esta imagen, ustedes pueden observar 4 figuras, ¿ok? Y necesito que alguno de ustedes me describa qué es lo que observa. En el primer recuadro superior izquierdo, ¿qué observan? Un baño. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir de esa imagen? ¿Es un baño? ¿Qué más? Fuerte, fuerte. Que tiene las paredes pintadas de azul. Tiene ventanas, tiene un espejo. ¿Ok? Tiene su bidet, su taza de baño, bidet, lavabo, tina con regadera. Tiene un botiquín. ¿Ok? La segunda imagen que observan. ¿Qué es? ¿Qué pueden decir de la segunda imagen superior derecha? Es una cocina. ¿Qué más? ¿Le están trapeando? Bueno, tiene trapeador, tiene un refrigerador, tiene paredes pintadas de color amarillo, estufa, lavavajillas, ¿ok? Un horno de microondas, también tiene ventana. La tercera imagen, que es la que se encuentra en la esquina inferior izquierda, ¿qué pueden decir? ¿Qué es? Una sala de espera. ¿Qué más? Es una sala comedor, tiene acá su comedor, tiene su sala, televisión, el color de sus paredes, también tiene ventanas, tiene cuadros, lámparas, etc. Y la última imagen, que está en la esquina inferior derecha, ¿qué pueden decir? ¿Qué es? Una granja, ¿ok? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es describir la información que estamos recibiendo, ¿ok? Podemos decir que algunas de estas imágenes cuentan con ventanas. ¿Cuántas de esas imágenes cuentan con ventanas? ¿Ok? ¿Cuántas de esas imágenes tienen paredes de color azul? Una. ¿Cuántas de esas paredes tienen servicios de agua y drenaje? ¿Cuáles de estas imágenes se relacionan o son consistentes
¿A qué se refieren? ¿A una casa? ¿Cuántas de esas imágenes no se refieren a una casa? Ok. Entonces lo que se hace en la estadística descriptiva es únicamente describir la información, ver cuántos cumplen con ciertos criterios o qué variables se repiten en distintas observaciones de esa información. ¿Ok? De ahí tenemos también otro tipo de estadística que se llama estadística inferencial, en el cual nosotros sí podemos establecer una relación entre dos o más variables, en los cuales podemos buscar una causa y un efecto. ¿Ok? Y nos permite así, con esta relación, verificar qué tanto o qué tan fuerte es esa relación entre esas variables y también determinar si éstas pueden influir o no en la salud o en la enfermedad de una población. Para que nosotros podamos tomar esa información y podamos describirla o hacer un análisis inferencial, necesitamos tener fuentes de información, ¿ok? De esas fuentes de información obtenemos datos. Los datos son la materia prima con la que van a trabajar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, empezamos del lado derecho. Doctora, ¿qué edad tiene usted? 27. La edad de la doctora 27 es un dato, ¿ok? Y de cada uno de ustedes puedo tomar la edad. Voy a tomar los datos de cada uno de ustedes, ¿ok? La edad es la característica, es la variable. La información que me va a dar cada uno de ustedes con respecto a su edad va a ser el dato, ¿ok? Y otra parte importante son las fuentes de datos. ¿De dónde voy a obtener o cómo voy a obtener esa información? Se lo puedo preguntar directamente. Puedo utilizar un cuestionario para que ella me anote su edad, ¿ok? O puedo pedirle su acta de nacimiento, una copia del acta de nacimiento, y ya de ahí yo tomo la información de su edad, ¿ok? Entonces, esta fuente de datos depende de cómo yo quiero obtener la información. Puede ser por medio de una encuesta estructurada, puede ser una entrevista directa, o puede ser obtenido de fuentes de información como pueden ser registros hospitalarios, actas de nacimiento, certificados de defunción, etc. Ok. Para que yo pueda llegar a una variable o a un análisis descriptivo, debo de conocer que mis variables se pueden dividir de distinta forma, como son variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, que son variables numéricas, que son variables como peso, edad, talla, glucemia, etcétera, se pueden dividir de dos tipos. Continuas, que quiere decir que tomamos todos los puntos decimales que ustedes gusten y manden, o discreta, que son solo números enteros, ¿ok? Entonces, la variable peso, puedo yo pedir o medir el peso de cada uno de ustedes tomando kilos, gramos, miligramos, etcétera, o solamente los kilos cerrados del peso de cada uno de ustedes, ¿ok? Las variables cualitativas indican alguna característica que no pueda diferenciar cuál es mayor o menor. Ejemplo, sexo, ¿ok? El sexo solamente puedo asignarles que sean masculino, femenino, o puedo buscar género, y ahí puedo buscar todos los géneros existentes, pero no puedo decidir cuál es mayor o cuál es menor, ¿ok? Simplemente es una característica que tenga cada paciente. También es importante que conozcan que estas variables pueden clasificarse por escala de medición, en el cual tenemos la escala más básica, ¿ok? Que es la de razón,
¿ok? La escala de razón, digamos la variable peso, puedo medirla por kilogramos y esa misma variable de peso la puedo cambiar por una escala de intervalo o intervalar, en el cual voy a seleccionar ciertos rangos de peso para poderla clasificar, ¿ok? Ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, si yo lo clasifico por intervalo, pues puedo ponerlo acá, aquellos que pesan más de 40 kilos, ¿ok? Esta misma escala puedo hacer una clasificación en cuanto a su índice de masa corporal, considerando aquellos que tengan un índice de masa corporal normal, los que tengan sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida. Y nominal, únicamente decidir si tiene sobrepeso o no el paciente, sí o no, ¿ok? Entonces, esta escala la puedo ir transformando hacia escala nominal, pero no puedo transformarla una escala nominal a una de razón, ¿ok? Si yo digo o yo nada más recabo la información de que tiene sobrepeso o no, pues no puedo transformarla a cuánto pesa el paciente y cuánto mide, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿Seguros? Bueno. En cuanto a presentación de datos, una vez que ustedes recaban toda su información de sus instrumentos de recolección de datos, sus encuestas, van a extraer esta información y introducirla a un programa que se llama Excel, en el cual la primera fila de su tabla de Excel van a ser los nombres de sus variables. Inclusive acá están marcados con un tono más oscuro y las letras claras, en donde vienen el número de cada uno de sus participantes de su estudio y cada una de sus variables, nombre, identificación, edad, todas las que ustedes consideren adecuadas para su estudio, ¿ok? Después de eso van a estar ingresando la información de cada una de sus encuestas. Cada fila va a ser un participante de su estudio y van a ir vaciando toda esa información, ¿ok? Si ustedes presentaran la información tal cual la estuvieron capturando en esa plantilla de Excel, ustedes me pueden decir cuál es la frecuencia de género en esta tabla. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿No? Pues no, es bastante complicado, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la variable diabetes. ¿Cuántos pacientes diabéticos se encuentran en esta base de datos o en esta hoja de Excel? Es un poco complicado saberlo, ¿no? ¿Ok? Y sobre todo si están hasta atrás, ni siquiera distinguen cuántos son diabéticos, ¿ok? Entonces, esta es una presentación de datos crudos. Los datos crudos son aquellos que no han sido organizados, procesados o manejados. ¿Qué quiere decir? Son los que capturan ustedes de un inicio en su hoja de Excel una vez que terminan la recolección de su información. Y importante de los datos crudos, pues que sepan identificar cada una de sus variables en su tabla y que cada caso corresponda a una fila y que todas sus casillas estén llenas. Muchas veces ustedes capturan la información de aquellos que sí cumplen con lo que ustedes están buscando. Por ejemplo, aquellos que sí tengan VIH les colocan que sí, pero los que no tienen VIH muchas veces lo dejan en blanco y eso va a generar errores a la hora de realizar su análisis estadístico. Entonces, importante que llenen todos los recuadros, que no haya casillas en blanco porque eso va a generar errores en el análisis estadístico. Los programas estadísticos no van a diferenciar o no van a saber que esa casilla en blanco significa que no tuvo
la presencia de esa variable. Simplemente van a decir, no hay información y no lo puedo analizar. ¿Ok? Ustedes sí le pueden dar esa interpretación, pero el equipo no. ¿Ok? Una vez que ustedes tienen toda esa información, es importante ordenarla o hacer un arreglo ordenado para que ustedes puedan hacer o iniciar su análisis descriptivo. El arreglo ordenado consiste en ordenar de mayor a menor o de menor a mayor la frecuencia de los datos. ¿Ok? Ejemplo, edad. Van a ordenar la edad de mayor a menor o de menor a mayor. O por ejemplo, la gravedad. Si en sus estudios incluyen alguna escala como Apache, como SOFA, pueden ordenarlos de acuerdo a el resultado de esa escala. ¿Ok? Entonces acá tenemos un ejemplo. Esto del arreglo ordenado lo deben de ver desde kinder, porque desde kinder les ponen a ordenar. Ordenen de mayor a menor estas figuras. ¿Ok? ¿Cuál sería la más grande? El tercero. ¿Ok? De ahí, ¿cuál seguiría? El primero. Luego de ahí, el cuarto. Y el último sería el segundo. ¿Ok? Entonces hacen un arreglo ordenado de mayor a menor, o pueden hacerlo viceversa, de menor a mayor, dependiendo de lo que ustedes quieran analizar. ¿Ok? Segundo, hay que saber que dentro del análisis descriptivo, nosotros lo primero que hacemos es contar cuántas personas cumplen con cierto criterio. A eso se le llama frecuencia. ¿Ok? Entonces, podemos agrupar de los que estamos en este auditorio, ¿cuántos tienen 27 años? ¿Ok? Y entonces, a ver, levanten la mano, ¿cuántos tienen 27 años? Son 3, 6, 7, 8. 8 personas tienen 27 años. De ahí podemos seguirnos con 26 años, 25, etcétera. ¿Ok? Y lo que obtenemos es una frecuencia simple. ¿Ok? En el cual de aquellos pacientes o aquellos participantes que cumplen con un grupo de una variable, entonces obtenemos cuántas personas cumplen con ese criterio. ¿Ok? A eso se le llama frecuencia simple. Por ejemplo, en esta tabla tenemos grupos de edad que van de 10 a 19, de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y de 60 a 69 años. De los 169 participantes se distribuyeron o tuvieron esta frecuencia. 4 fueron de 10 a 19, 66 de 20 a 29, 47 de 30 a 39, 36 de 40 a 49, 12 de 50 a 59 y 4 de 60 a 69. Con estas frecuencias ustedes ya pueden saber qué grupos de edades son los más frecuentes. ¿Ok? En este caso, ¿cuál es? De 30 a 39 son 47. Es de 20 a 29, hay 66 sujetos. ¿Ok? De esta frecuencia simple podemos sacar algo que se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa se refiere a los porcentajes, ¿ok? O a proporciones. La frecuencia relativa, acá la están expresando en decimales, pero si lo multiplicamos por 100, nos saldría una frecuencia relativa de los que son mayor número, que es de 20 a 29 años, del 39%, representan el 39% de esta población. ¿Ok? Y el que representa menor porcentaje son los de 10 a 19 y de 60 a 69, que son el 2.3% cada uno. ¿Ok? Esta frecuencia relativa es más útil que la frecuencia simple. ¿Ok? Porque nos permite ya darnos una idea de que si hacemos exponencial este número de participantes, siempre vamos a tener una mayor
frecuencia en aquellos que tengan de 20 a 29 años porque van a representar casi la mitad de los sujetos de estudio, ¿ok? Tenemos también otro tipo de presentación de frecuencias que se llaman frecuencias acumuladas, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Que voy a obtener mi primer grupo, que en este caso es de 10 a 19, y van a ser 4 participantes. Para el segundo grupo voy a sumar los del primer grupo más los del segundo grupo. 66 más 4 son 70, por eso acá hay 70. El siguiente grupo igual sumo los 70 más el tercer grupo y así sucesivamente hasta llegar al último que sería el total de mi población, que son 169, ¿ok? ¿Cuándo utilizo este tipo de frecuencias? Sobre todo cuando busco la frecuencia de mortalidad, ¿ok? Voy sumando cuántos muertos o cuántas defunciones tengo en el transcurso de cierto tiempo, ¿ok? Y ahí es donde se utiliza más este tipo de frecuencias acumuladas. También hay frecuencias relativas acumuladas, ¿ok? Que igual son porcentajes. Voy a ir sumando estos porcentajes hasta obtener el 100%, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Seguros? Porque estas son las primeras tablas que van a estar realizando en su análisis estadístico. Frecuencias. ¿Cuántas personas fueron del sexo masculino? ¿Cuántas de hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Ok? ¿Cuántos eran diabéticos? ¿Cuántos no eran diabéticos? ¿Cuántos tuvieron infartos? ¿Ok? ¿Cuántos tenían enfermedad renal leve, moderada o severa? ¿Ok? ¿Cuántos tenían el cabello rubio? ¿Ok? ¿O cuántos llegaron a urgencias en la mañana, en la tarde, en la noche, etcétera? Dependiendo de qué quieran ustedes estudiar, siempre van a estar haciendo en un inicio una frecuencia relativa, ¿ok? Y cada tabla que realicen va a ser de una variable, ¿ok? No traten de hacer una tabla con todas las variables porque muchas veces ustedes mismos se pueden confundir con la información, ¿ok? Entonces, una variable, en este caso, edad, su frecuencia simple y su frecuencia relativa o su porcentaje, ¿ok? Luego de ahí otra tabla que diga alguna comorbilidad, ¿ok? O que mencione algún dato que sea de interés para su estudio. ¿Sí queda claro? Ok. Otra forma de cómo puedo yo plasmar mi información descriptiva es a través de gráficos, ¿ok? Ahorita vimos las tablas. Los gráficos que podemos utilizar para nuestro análisis descriptivo se utiliza principalmente para variables que son cuantitativas, ¿ok? Estos gráficos que se observan acá es un gráfico que se llama gráfico de barras y cuando se utiliza para medir la frecuencia de edad se llaman histogramas. Estos gráficos de barra o histogramas nos permiten saber de forma rápida qué grupos de edades son los que predominan en mi población y cómo se comporta o qué forma tiene mi población en cuanto a las curvas de distribución. Si yo les hiciera una tabla en lugar de intervalos de edad donde pusiera yo desde el número 10 hasta el 69, esta tabla sería sumamente grande, ¿ok? Demasiado larga y difícil de observar o de identificar cuál es la edad más frecuente. Para eso se utilizan más los gráficos, ya que nos permiten observar de una forma más sencilla qué edad es la que predomina. Ok, esta es un diagrama de flujo que
puede serles útil para saber hasta qué aspecto de su análisis estadístico se van a quedar, ¿ok? La primera etapa, que es la recolección de los datos, que únicamente es la captura de la información, el ordenamiento de sus datos de menor a mayor, que les permita saber o identificar que no tengan casillas vacías. Esa es la primera etapa de la información, ¿ok? La segunda etapa es el recuento, que son lo que ahorita acabamos de ver. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia simple y la frecuencia relativa de cada uno de sus variables de estudio, y si su análisis o su estudio es descriptivo, hasta ahí queda su análisis estadístico y únicamente presentan sus datos, ¿ok? Por eso es importante que identifiquen qué es lo que quieren hacer, ¿ok? Si yo nada más quiero saber cuál es la frecuencia de insuficiencia cardíaca post-COVID, únicamente me voy a quedar hasta acá, ¿ok? Únicamente veo la frecuencia de mis datos y realizo una presentación de esa información a través de tablas o gráficos, nada más, ¿ok? Si mi estudio quiere saber cuál es la relación o qué factores pueden estar influyendo en que algunos pacientes presenten mayor insuficiencia cardíaca post-COVID que otros, entonces sí voy a hacer una síntesis de esa información, voy a hacer un análisis inferencial, voy a buscar factores de riesgo, aquellos que fumaron, aquellos que tenían diabetes o antecedente de POC o no se vacunaron, etcétera. Entonces voy a hacer un análisis inferencial en el cual sí voy a buscar a través de algunas otras pruebas estadísticas cuál es su relación entre esos factores para que el paciente presente una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la estadística descriptiva va a servir para describir y resumir los datos, ¿ok? Describir lo que estoy observando, de qué color son las paredes, si tiene ventanas o no, ¿ok? Y presentarlos de forma resumida a través de tablas como la que acabamos de ver o de gráficos. Podemos de una forma no 100% comprobable, pero sí ir definiendo que pudiera haber relación en alguna de nuestras variables de nuestra información y que posteriormente se pudieran comparar grupos, ¿ok? También para nuestro análisis descriptivo de variables cuantitativas o variables numéricas, podemos tener medidas que se llaman de tendencia central, ¿ok? Las medidas de tendencia central, la primera que van a conocer se llama media, ¿ok? La media consiste en la suma total de toda nuestra información dividida entre el número de sujetos que se incluyeron en el estudio, ¿ok? Si nos regresamos a nuestra tablita de la edad, sería la suma de las edades de cada uno de los sujetos de estudio entre el total de sujetos que participaron en el estudio, en ese caso 169, ¿ok? Si quisiéramos hacer este ejercicio, vamos a tomar a 5 voluntarios de aquí. ¿Quién quiere participar? Bueno, vamos a seleccionarlos al azar, ya que no hay participantes. Empezamos con los dos compañeros de acá de enfrente. Muy bien. ¿Cuáles son sus edades? 27. 27 y 29. ¿Ok? Hasta allá atrás, en la esquina. ¿Qué? 27. ¿El doctor que está adelante? 26. ¿La doctora que está a un lado? 30. Ok.
27, 29, 27, 26 y 30. Van a sumar esas edades. A ver, son 27, 29, 27, 26 y 30. ¿Cuánto es? 139, ¿ok? Entonces, la suma de todas las edades nos da 139 años. Entre 5 participantes de este estudio, ¿cuánto les da? 27.8, 28 años, ¿ok? La media de edad de este ejercicio es de 28 años, ¿ok? ¿Fue muy difícil sacarlo? No, ahí está sencillo, entonces, eso sí lo pueden realizar, ¿ok? Ahora, vamos a sacar el siguiente, que es la mediana. La mediana consiste en que esta información cuantitativa la vamos a ordenar de menor a mayor, ¿ok? Y de ahí vamos a obtener el número que se encuentra en medio, ¿ok? Entonces, si ordenáramos de menor a mayor, ¿cuál sería el que está en medio? 27, ¿ok? Entonces, en la media nos salió 28, la mediana 27, ¿ok? La moda consiste igual en ordenar los números de menor a mayor y tomar aquella que se repite más. En este caso es 27, se repite 2 veces, ¿ok? Entonces obtenemos que la media es 28, la mediana es 27 y la moda es 27. Y entonces, ¿cuál voy a tomar para ponerla en mi tesis? ¿La mediana, la media o la moda? Las 3. ¿Y por qué las 3? Para que vean que sí hice el trabajo, ¿ok? Para que vean que sí hice el ejercicio. Ok, pueden poner las 3, no hay ningún problema. Pero va a depender mucho de la distribución de su información, ¿ok? En algún momento de su tesis, supongo que escribieron que si tienen una distribución normal, van a utilizar un análisis paramétrico, y si tienen una distribución no normal, un análisis no paramétrico. Por ahí debieron de haberlo puesto o copiado y pegado en su tesis, ¿ok? Entonces, depende de cómo se encuentre la frecuencia de la información en mis datos, es la que voy a seleccionar. Si tengo una distribución normal, eso sí apúntenlo. Si tengo una distribución normal, voy a poner la media, ¿ok? Si tengo una distribución normal, la media, la mediana y la moda van a ser exactamente iguales o muy parecidas, van a variar por muy poquito, ¿ok? Si tengo una distribución no normal, voy a utilizar mediana o moda, eso de acuerdo a cómo me acomoda, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo se distribuyan mis datos, voy a seleccionar media o mediana, ¿ok? Si mi estudio, ¿sí? Así es, o moda. Si mi estudio, lo que yo quiero hacer es comparar, por ejemplo, el promedio de calificaciones de los residentes de primer año con los de tercer año en el PUEM, pues voy a utilizar de preferencia medias, aunque tengan distribuciones no normales, porque
porque para mi análisis comparativo o mi análisis inferencial voy a estar comparando la media de los de primer año contra la media o el promedio de los de tercer año, ¿ok? Igual depende del tipo de estudio que vaya yo a realizar, ¿ok? Bueno. Otro tipo de análisis descriptivo que podemos realizar a nuestra información se llama variabilidad, ¿ok? Lo que sacamos ahorita en cuanto a la edad, si nosotros nada más nos quedamos con esta información que se llaman medidas de tendencia central, no puedo saber qué tanto varía la información, ¿ok? Si yo digo que en este ejercicio la media de edad es de 28 años, no pueden saber ustedes hasta qué número máximo y mínimo tuve en cuanto a la edad de la población que conformó mi estudio, ¿ok? Nada más saben que el promedio de edad es de 28, que tienen una mediana de 27. ¿Ok? Para eso se utilizan otras medidas que nos permiten ver la variabilidad, qué tanto varía mi información, y se llaman rangos, desviación estándar y varianza. ¿Ok? El rango lo utilizamos o se utiliza principalmente cuando mi medida de tendencia central es mediana. ¿Ok? Y se llama rango o rango intercuartilar, en el cual me permite saber cuál es el valor del 25% de mi población, cuál es el valor del 50% de mi población y cuál es el valor del 75% de mi población. En este caso de la edad, ¿qué edad tendría el 25% o la edad mínima del 25% de mi población, del 50% y del 75%? La desviación estándar me permite saber un valor que sería más o menos el promedio de mis datos, ¿ok? La desviación de estándar se utiliza cuando mi medida de tendencia central es la media, ¿ok? Esta desviación estándar se obtiene haciendo un cálculo o una raíz cuadrada del cálculo de la varianza, ¿ok? La varianza, cuando ustedes realicen su análisis estadístico a través de SPSS o de Stata o de PIINFO, la varianza me va a dar un valor en el cual varía la información. Si tengo yo un valor promedio de mis datos o una media de mis datos, ¿ok? Si hago una gráfica en el cual el promedio de mis datos en este caso es 28, la varianza lo que va a hacer es calcular la diferencia que hay entre el primer sujeto de estudio, que en este caso tenía 27 años, ¿cuánto le faltaría para llegar al 28? Sería 1, ¿ok? El segundo sujeto, que tiene 28, ¿cuánto le falta para llegar a la media? Nada, ¿ok? Sería 0. El tercer sujeto, igual, ¿cuál es la diferencia entre 27 para 28, de 29 para 28 y de 30 para 28? ¿Ok? Y todo eso elevado al cuadrado. Es un cálculo matemático que no los voy a hacer que se lo aprendan, porque pues no tiene razón de que los esté saturando de más información, pero únicamente me va a sacar un valor, ¿ok? Un valor total de la diferencia de cada uno de los sujetos con respecto a la media elevado al cuadrado. Como tal no lo puedo interpretar, pero me es útil para hacer otros análisis estadísticos en la estadística inferencial, ¿ok? Si yo saco la raíz cuadrada de esa varianza, me va a salir la desviación estándar, ¿ok? Que en el ejercicio que ahorita hicimos, en el cual la media es de 28, si yo les digo que tiene una desviación estándar de 2, entonces ustedes van a decir
que el promedio de mi edad de sujetos es de 28 más menos 2 años, ¿ok? O sea que pueden llegar a 26 o a 30, ¿ok? Entonces el 90% de mi población está entre 26 y 30 años, ¿ok? A eso se refiere la desviación estándar. ¿Sí queda claro? ¿Ok? Entonces, cuando realicen el análisis estadístico y tengan que describir su información, pueden decir, en mi población de estudio obtuvimos una media de 28 años, con una desviación estándar de más o menos 2. ¿Ok? O podemos decir que obtuve una media de 28 años con una varianza, puede salirme, por ejemplo, esa varianza de este grupo de edad me puede salir como de 30, pero no puedo decir que varía en 30 años, ¿ok? Porque de 28 menos 30 me sale a menos 2 años, no puedo decir eso, ¿ok? Simplemente puedo decir que tiene una varianza de 30. No tiene un significado como tal o una interpretación como tal, pero la desviación estándar sí, ¿ok? ¿Sí queda claro? ¿No? Ok. La desviación estándar, dependiendo de qué tan preciso quiero que sean mis datos, es el resultado que voy a obtener. ¿Ok? La desviación estándar únicamente me va a decir cuánto puede variar hacia arriba y hacia abajo ese promedio que yo obtuve de mis datos, ¿ok? Entonces, si en el ejercicio que ahorita hicimos de sus compañeros, en cuanto obtuvimos el promedio o la media de edad, que fue de 28, haciendo un cálculo no exacto ahorita, yo les puedo decir que tienen una desviación estándar de 2, ¿ok? ¿Y eso cómo lo pueden interpretar? ¿Ok? Que el promedio de edad es de 28 más menos 2 años, ¿ok? Quiere decir que puede ir de 30 como valor máximo y como valor mínimo el 26. Y eso me va a incluir al 90% de mi población. En este caso incluye a todos, al 100%, ¿ok? Pero si tengo una población, no sé, de 300 sujetos, va a haber muchos que no se encuentren o que se encuentren por arriba del valor de 30 o se encuentren por debajo del valor de 26, ¿ok? En este caso, como la población es muy pequeña, son 5 los participantes, pues obviamente van a entrar todos, ¿ok? O inclusive pueden haber, o puede salir una desviación estándar donde sea inclusive menor al valor que yo obtuve dentro de mi población. Si yo tengo una desviación estándar de 3, entonces puede ser de 28 más menos 3 años. Entonces puedo obtener de 31 a 25. Y pues no tuve ningún sujeto de 25 ni ninguno de 31. Pero va a depender mucho del tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces estén por seguros que no van a tener al 100% dentro de esta desviación estándar. Por esa razón es aproximadamente el 90%. ¿Ok? Bueno, ¿queda claro hasta ahí? Y hay un rango permitido, porque por ejemplo, si la población que nos comenta sale por encima de los 30, por debajo de los 16, entonces esa población que queda en el externo, Sí. ¿hasta qué rango sería permitido? Es que eso no es algo que tú lo puedas controlar, ¿ok? Eso depende de las características de cada población o de la información que obtuviste de esa población, ¿sí? Este, por eso es importante saber cómo está distribuida mi población. Para eso vamos a ver más adelante lo de la distribución normal y distribución no normal. Cuando hay una distribución no normal, lo que se prefiere es utilizar mediana y utilizar rangos, ¿ok?
En esos rangos podemos observar entonces cómo mi población se puede ir hacia un extremo o a otro de esos parámetros, por ejemplo, de la edad, ¿ok? Si tengo una población donde la mayoría son adultos mayores, pues obviamente si saco un promedio de 20 años, pues la mayoría va a estar del lado derecho de mi gráfica, porque van a ser mayores de 60 años, ¿ok? Si mi estudio va a estar enfocado en población pediátrica, pues la mayoría de mi población va a estar del lado izquierdo de mi gráfica, porque van a ser personas menores de 17 años, ¿ok? Entonces, eso depende mucho de cómo se encuentre mi población. Les repito, si tengo una distribución no normal, lo ideal es que ponga yo mediana y rangos intercuartilares para saber cómo se encuentra distribuida. Esta, para que sea un poquito más entendible, esta es una distribución normal, ¿ok? La distribución normal, por lo general, me va a generar una campana de Gauss. Esta campana de Gauss, que tiene una forma simétrica de ambos lados, es una distribución normal, en el cual la media, la mediana y la moda siempre van a estar sobre esta línea, ¿ok? Y la desviación estándar, si yo me alejo una desviación estándar, voy a tener al 68% de mi población incluida, ¿ok? Si yo me alejo dos desviaciones estándar, voy a tener al 95%. Si me alejo tres desviaciones estándar, voy a tener al 99% de mi población, ¿ok? Entonces, esta es una distribución normal. Si tengo una distribución no normal, se prefiere que se utilicen esto que se llaman rangos y que se grafican en estas cajitas o en estos gráficos que se llaman gráficos de cajas y bigotes, ¿ok? Acá tenemos la distribución normal, ¿ok? Donde todo es simétrico, la forma de la campana es normal. Si yo lo aparto a la mitad, esta va a ser igual a esta, ¿ok? O van a ser complementarias. Y si yo tengo una distribución no normal, van a irse ya sea a la izquierda o a la derecha de mi gráfica y voy a tener este tipo de gráfica de cajas y bigotes, donde mi mediana va a encontrarse ya sea hacia un extremo y el cuartil 75 va a ser pequeñito y el cuartil 25 más grande, o al contrario, el cuartil 75 pequeñito y el cuartil 25 más grande, ¿ok? Dependiendo de cómo se encuentre mi distribución, ¿ok? En este caso, el 50% de mi población va a estar dentro de esta caja y el otro 50% va a estar fuera de esa caja, ¿ok? Bueno, hasta ahí lo que respecta a estadística descriptiva. Si sus estudios nada más son descriptivos, se quedarían hasta ahí y pueden, si es necesario, sacar algo que se llama valor de P. ¿Han escuchado hablar del valor de P? ¿No? ¿No han hecho análisis de alguna revista científica, de algún estudio? ¿Sí? ¿Sí han hecho revisiones de revistas? En algunas de ellas le sacan un valor de P menor a 0.5 que son estadísticamente significativos, ¿no? ¿Sí? Ok. Si no, pues ahorita vamos a saber sobre ese valor de P. El valor de P depende qué probabilidad hay de que el resultado que yo haya obtenido se deba al azar o realmente tenga relación con lo que yo estoy estudiando, ¿ok? Y para eso pues necesitamos conocer algo que se llama teoría de la probabilidad. Esta teoría de la probabilidad no es algo nuevo, ya lleva bastantes siglos y nos permiten saber cuál es la posibilidad de que mi información sea verídica. Y es algo que en medicina se utiliza mucho, ¿ok?
alcen la mano los residentes de anestesio. Ok. Ustedes utilizan siempre la probabilidad de que el paciente caiga en paro en las cirugías, ¿no? No sacan los índices de Goldman, de Lee, de ASA, etcétera. ¿Qué probabilidades tienen de fallecer, de que se tengan un infarto, etcétera? ¿Sí? Ah, pues todo viene de acá, ¿ok? De urgencias y de medicina interna. Ustedes sacan el Apache, ¿no? La probabilidad de que se les muera el paciente en las próximas 48 horas, ¿ok? Y igual si están en una unidad de terapia intensiva, pues a quiénes van a ingresar a terapia intensiva y quiénes no, quiénes son candidatos de terapia, ¿no? Que sean recuperables y dependiendo de esos índices, de esas probabilidades, ustedes deciden si ingresa o no esos pacientes, ¿ok? Entonces, como es algo que frecuentemente utilizamos en medicina, deben de conocer esto de probabilidad, ¿ok? Entonces, empieza desde el siglo XVII y es la probabilidad clásica. Esa probabilidad clásica depende de las posibilidades de resultado que obtenga yo del evento de interés. Por ejemplo, los dados. Los dados tienen 6 caras y yo puedo seleccionar uno de estos 6 resultados, ¿ok? Entonces mi probabilidad va a ser el resultado que yo quiero. Ejemplo, quiero que me salga el 1 de 6 caras que tiene este dado. Entonces tengo 1 entre 6 posibilidades de resultado, ¿ok? 1 entre 6, ¿a cuánto les da? ¿Punto qué? 0.19. 16, ok. Entonces tengo un 16% de posibilidades de obtener este resultado que yo quiero, que es 1, ¿ok? La fórmula para obtener esa probabilidad clásica es el número que yo quiero entre el total de posibilidades que tengo, ¿ok? Otro ejemplo son una moneda. Si yo quiero saber qué probabilidades tengo que salga águila o sol, ¿ok? Si yo quiero que me salga águila, tengo una probabilidad entre 2. Eso significa el 50% de posibilidades de obtener águila al lanzar una moneda, ¿ok? A eso se refiere la probabilidad clásica. La siguiente probabilidad se llama probabilidad de frecuencia relativa, que va a depender de la repetitividad del ejercicio, ¿ok? Y la fórmula dice que es el resultado que yo quiero entre las veces que repetí el ejercicio. Y si decíamos que tengo el 50% de posibilidades de que salga águila, en la probabilidad de frecuencia relativa va a depender de cuántas veces lance yo la moneda y obtenga ese resultado, ¿ok? ¿Tiene una moneda? Bueno, acá los compañeros que están hasta adelante uno va a lanzar la moneda, el otro va a decir qué resultado obtuvo, ¿ok? Sol. El primer resultado salió sol. Segundo, sol. Segundo resultado salió sol. Tercero, águila. Salió águila en el tercero. Cuarto, águila. ¿Ok? Quinto, águila. Sexto, sol. Sol. Séptimo. Sol, ok. Entonces salieron solamente 3 veces águila. Entre 8 veces que se realizó el ejercicio, ¿a cuánto da? ¿Cuánto? 0.37. Entonces, de acuerdo a la probabilidad clásica, se supone que tenía yo el 50% de posibilidades de que saliera águila. Pero en la de frecuencia relativa,
me salió el 37% de posibilidades de que tenga yo ese resultado de águila, ¿ok? El problema de la probabilidad de frecuencia relativa es que depende de también otros factores externos que pueden estar influyendo. La fuerza con que lanzó la moneda, los defectos que puedan tener la moneda en su exterior, la temperatura, corrientes de aire, etcétera, lo que puede modificar que si repetimos otra vez este ejercicio nos puede salir un resultado diferente, ¿ok? Entonces, como tenemos distintas posibilidades de resultado, pues es importante tener otros tipos de probabilidades que me permitan omitir esos problemas que pueda haber externos y no estar haciendo esas repeticiones de forma frecuente, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la relación entre el tabaquismo y la insuficiencia cardíaca en pacientes que tuvieron COVID, pues no voy a estar repitiendo esa exposición en cada uno de los pacientes 100 veces para obtener esos resultados. Para eso se utilizan otras pruebas estadísticas y uno de ellos se llama prueba de hipótesis, que es el que nos va a dar el valor de P, ¿ok? Entonces, para que yo pueda obtener ese valor de hipótesis, o esa prueba, valor de P, perdón, a través de una prueba de hipótesis, necesito seguir estos pasos, ¿ok? Y estos pasos son los mismos para cualquier prueba estadística que ustedes realicen, ¿ok? Si yo voy a hacer una razón de momio, si yo voy a hacer una correlación, si voy a hacer una diferencia de medias, si voy a realizar lo que gusten y manden, van a utilizar estos pasos, ¿ok? En este caso, en lo que acabamos de ver de estadística descriptiva, podemos decir la frecuencia entre hombres y mujeres en cuanto a frecuencias simples o frecuencias relativas, las proporciones, y puedo decir a través de esta prueba de hipótesis si esa diferencia entre la frecuencia que obtuve entre hombres y mujeres es estadísticamente significativa o no. Para eso primero necesito mis datos. ¿Qué datos voy a obtener? Si son cuantitativos o cualitativos, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero analizar? Voy a poner los supuestos, ¿ok? ¿Qué quiero analizar? Quiero comparar las frecuencias entre hombres y mujeres. Quiero saber qué grupos son los que son más frecuentes. Quiero saber si el promedio de la edad que yo tengo en mi población va a ser igual al promedio de la población en general. O quiero saber si el promedio de edad que yo tuve de hombres y mujeres son iguales o son diferentes, ¿ok? O quiero saber si la media de hemoglobina glucosilada o de glucosa de unos pacientes antes y después de un tratamiento es igual, ¿ok? Debo de saber qué es lo que quiero hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero comparar? Ya que sé qué es lo que quiero comparar, voy a plantear mi hipótesis. En sus protocolos de estudio, de un inicio les dijeron que pusieran su hipótesis nula y su hipótesis alterna. En estadística, siempre se van a estar generando hipótesis para cada análisis que ustedes van a realizar, ¿ok? Voy a generar mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna y voy a trabajar siempre sobre mi hipótesis nula. En estadística lo que nos importa es la hipótesis nula. Siempre vamos a hacer ese análisis sobre la hipótesis nula y vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula. De ahí es el valor de P. Vamos a saber qué es lo que significa ese valor de P. Si voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces mi hipótesis nula va a ser siempre hacia la igualdad, ¿ok? O va a ser distinta a la hipótesis alterna. Si yo digo que el promedio de la edad de los que estamos acá entre hombres y mujeres es distinto, la hipótesis nula va a ser que el promedio de edad
entre hombres y mujeres que estamos en este auditorio va a ser igual, ¿ok? Después de que ya generé mis hipótesis, voy a seleccionar mi estadístico de prueba. Y todo estadístico de prueba que ustedes utilicen siempre va a tener esto, ¿ok? Mi estadística de prueba va a ser igual entre la estadística relevante menos el parámetro supuesto entre el error estándar de la estadística relevante, ¿ok? Entonces, si yo quiero comparar el promedio de edad entre hombres y mujeres, pues voy a sacar cuál sería mi estadística de prueba, que sería diferencia de medias o diferencia de promedios de edad. Sería igual a la estadística relevante, cuál es el promedio de edad que yo obtuve, cuál es el promedio de edad que yo quisiera que tuvieran, entre el error que yo puedo obtener. Por lo general siempre nuestros parámetros de error deben de ser menores al 5% para que sean considerados como estadísticamente significativos, ¿ok? ¿Para qué me sirve esta estadística de prueba? Para saber qué decisión voy a tomar, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a decidir? Si realmente son iguales o son diferentes los promedios de edad entre hombres y mujeres de este auditorio, ¿ok? Voy a seleccionar también mi estadístico de acuerdo a cómo se están distribuyendo mis datos. Si tienen una distribución normal, ¿qué estadísticas de prueba voy a tomar? Si tienen una distribución no normal, ¿qué estadísticas de prueba voy a tomar? Cuando siguen una distribución normal, voy a tomar estadísticas que se llaman paramétricas, ¿ok? Si tienen una distribución no normal, voy a tomar estadísticas que se llaman no paramétricas. Eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente sesión que les voy a dar, ¿ok? Y vamos a tener también reglas de decisión, ¿ok? ¿Hasta qué momento voy a aceptar o qué margen de error voy a aceptar, ¿ok? Si quiero que tenga una menor probabilidad de que ocurra, voy a rechazar entonces mi hipótesis nula y voy a aceptar la alterna. Si tiene mayor probabilidad de ocurrir o que tenga un valor de P o una probabilidad alta, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Entonces el valor de P siempre me va a dar la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula. Por eso es que se considera el valor de P menor a 0.5 o menor al 5% de posibilidades de que ocurra la hipótesis nula, ¿ok? Nivel de significación. ¿Hasta qué valores yo voy a considerar de rechazo, ¿ok? Por lo general siempre en los estudios médicos se selecciona un valor de P menor a 0.05, ¿ok? Pero hay otro tipo de estudios como pueden ser estudios sociales, estudios de mercado, donde el valor de rechazo pueda ser mayor. Pueda seleccionar aquellos valores que sean menor a 0.10 como estadísticamente significativos, ¿ok? Y eso depende de lo que yo quiera estudiar, ¿ok? Bueno, una vez definido cuál es el valor de P que voy a considerar como estadísticamente significativo, debo de saber que también tengo un margen de error, ¿ok? En donde pueda yo rechazar una hipótesis nula cuando realmente esta era verdadera, y eso se le conoce como error tipo 1. O puedo
no rechazar la hipótesis nula cuando realmente esta era falsa, ¿ok? A eso se le conoce como error tipo 2, ¿ok? O error tipo 1, o error tipo alfa, error tipo 2 o tipo beta, ¿ok? ¿Cuándo ocurren errores tipo 1, donde yo rechazo hipótesis nula cuando realmente esta era verdadera? Cuando no tengo criterios de inclusión y exclusión adecuados, ¿ok? Cuando dentro de mi protocolo esos criterios no fueron de forma adecuada, puedo tener estos errores tipo 1, ¿ok? O cuando existan también algunos factores como pueden ser variables modificadoras del efecto o variables confusoras que puedan modificarme estos resultados, ¿ok? Y en el error tipo 2 se obtiene cuando mi información no está recabada de una forma adecuada, ¿ok? Cuando hay errores tipo 1, puedo utilizar algunos otros métodos estadísticos para corregirlos, ¿ok? Pero cuando ocurren errores tipo 2, es muy difícil que yo me dé cuenta. Se dan cuenta hasta que se repite ese estudio nuevamente, ¿ok? Ok. El valor de P me va a indicar qué tan insólitos son mis resultados. Por lo general se utiliza un valor numérico, indica probabilidad y aquellos valores en sus estudios, aquellos valores que sean menores a 0.05 se van a considerar como estadísticamente significativos. Voy a compartirles a través de del doctor Canán una base de datos, ¿ok? En la cual les voy a pedir que primero lo que van a hacer es ordenar esa base, van a incluir edades y de esa base van a tener que sacar cuál es la media, la mediana y la moda de la información que les esté proporcionando, ¿ok? También van a poder calcular la varianza, la desviación estándar de esa tabla, ¿ok? ¿Todos ya cuentan con programa de SPSS? ¿No? ¿Y entonces cómo van a hacer su análisis estadístico de ustedes? Acudan con Tito. Acudan con Tito para que les apoye, para que puedan tener SPSS. Y ahorita en un momento les voy a enseñar cómo se realiza el cálculo de media, mediana y moda a través de SPSS y también el cálculo de la varianza y desviación estándar, ¿ok? SPSS sin necesidad de que usted tenga que hacer algo más que seleccionar el archivo, ¿ok? En archivos de tipo deben de seleccionar Excel, seleccionan el archivo que ustedes gusten, dan abrir, se va a abrir otra ventana que les va a preguntar primero si quieren leer la primera fila con los nombres de variables, que por eso les decía yo, la primera fila deben de designar nombres de variables. ¿Qué hoja de trabajo van a utilizar? Si su archivo tiene muchas hojas, seleccionen la hoja donde esté su base de datos y dan clic en aceptar. Y de ahí ya obtienen toda su información. En este caso, en esta base, tenemos números de afiliación de pacientes. La segunda columna es el sexo, la edad, talla, nivel socioeconómico,
viene así la información, pues es difícil saber cuál es la frecuencia de hemoglobina glucosilada de estos pacientes, la edad, la talla. Para eso va a ser importante realizar un análisis descriptivo. Entonces, SPSS lo que hacen es seleccionar, analizar, luego de ahí estadísticos descriptivos, y lo primero que seleccionan son frecuencias, que es lo que ahorita vimos en la presentación. Vamos a ver frecuencias simples y frecuencias de qué tipo. Frecuencias simples y frecuencias relativas. ¿Okay? Acá podemos seleccionar todas las variables que tengamos y las va a analizar. ¿Okay? Al equipo no le importa si son variables en este análisis, no importa si son variables que son texto o son variables numéricas. ¿Okay? Podemos meter todo y todo lo puede analizar. De este recuadro seleccionamos todas las variables y las podemos pasar a este otro recuadro que es las que va a analizar. De ahí seleccionamos donde dice estadísticos. Nos va a abrir una nueva ventana en el cual nos da medidas de tendencia central, nos da percentiles, acá vienen los rangos, los cuartiles, podemos sacar media, mediana, moda, y acá están los de dispersión que vimos, o que les mencioné, la desviación estándar, la varianza, el rango, podemos obtener el valor mínimo, el valor máximo, ¿okay? Y su distribución. Dan clic en continuar. Y una vez que dieron en continuar, pueden seleccionar la tabla de frecuencias y en aceptar. Y obtienen esta tabla con toda la información de sus datos. La primera tabla que aparece nos da las estadísticas descriptivas. ¿Okay? La primera fila nos dice cuántos casos o cuántos sujetos de nuestro estudio estamos incluyendo. Nos menciona si hay algún valor o alguna casilla vacía. ¿Okay? En este caso tenemos 49 sujetos, no hay ninguna casilla vacía de ninguna de las variables. Nos dice la media, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, la simetría, la kurtosis, rango mínimo máximo de cada una de las variables. ¿Okay? En el caso del número de seguridad social, nos da una media, una mediana, moda. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Saber cuál es la media del número de afiliación de los pacientes? Pues no me sirve. Pero si yo se lo pido que lo haga, lo hace. ¿Okay? La computadora no entiende si es una información útil o no. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes sí sepan qué es lo que van a meter acá. ¿Okay? De sexo no me saca media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, nada, absolutamente nada, porque está como texto. ¿Okay? Está como masculino y femenino. De la edad me saca una media de edad de 44, una mediana de 43, una moda de 56. Entonces, si ustedes meten todo, les va a sacar todo. De toda esa información, ¿qué van a poner en su tesis? ¿Qué seleccionarían en su tesis?
¿O qué escribirían en sus resultados de su tesis? Obtuvimos en nuestro estudio de 49 pacientes una mediana de edad de 44 años, una media de edad de 44 años, mediana de 43 y moda de 56. Ah, y luego, o solamente mencionarían una. Tuvo una desviación estándar de 8.33. Quiere decir que tuve una media de 44 años, más o menos 8.33 años. Ahí ya entienden un poquito más. ¿Okay? Tuve una varianza de 69.5. Ese es el valor que les digo que no lo pueden interpretar. No pueden decir que tuvieron una media de edad de 49 años, más o menos 69 años. ¿Okay? La varianza como tal no tiene una interpretación. ¿Okay? Simplemente es un valor que se obtiene. ¿Para qué entonces? ¿Para qué la voy a estar calculando? La necesitan para hacer análisis inferencial. ¿Okay? Para el análisis inferencial se utiliza la varianza. Para hacer una diferencia de medias necesito saber la varianza. Para hacer una regresión logística necesito la varianza. ¿Okay? Para eso me sirve, para hacer otro tipo de análisis estadístico. Tengo un rango de edad de 29. ¿Okay? Un valor máximo, un valor mínimo de 30 años y un valor máximo de 59. Y tengo mis rangos percentiles. Tengo percentil 25 de 38 años, percentil 50 de 43 años y percentil 75 de 51 años. ¿Okay? Entonces, percentil 50 siempre va a ser igual a la mediana. ¿Cuánto tiene de mediana? 43. Percentil 50, ¿cuánto es? 43. ¿Okay? Entonces me permite saber más o menos el 50% de mi población va a estar entre los 38 y 51 años. A eso se refieren esos percentiles. Detalla también, me da los mismos valores. Ahora, de nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico en esta base lo categorizaron por números. ¿Okay? 1 el más bajo y 5, no, el 3 el más alto. ¿Okay? Bajo, medio y alto. Entonces me dice que tiene una media de 1.98. ¿Puedo sacar media de nivel socioeconómico? No. ¿Okay? Pero como yo lo capturé como número, me saca una media. Depende de mí saber qué debo de interpretar de esa información. ¿Okay? Entonces, como mi nivel socioeconómico son bajo el 1, medio, el 2 y alto el 3, en los percentiles pues me va a salir 1, 2 y 3. Como tal, todo lo que son valores cualitativos, ¿okay? No puedan medirse más que son características de cada variable, no debo de utilizar la información que salga en esta tabla. ¿Okay? Nivel de apego igual es bajo, medio y alto, pues también no me sirve esta información que me está dando. De esta tabla solamente voy a tomar la información de las variables que sean cuantitativas. ¿Sí queda claro? Apúntenlo porque después lo tienen que hacer ustedes en sus tesis. Luego vienen tablas de frecuencias. Estas tablas de frecuencias son las que vimos también en la presentación. Vimos los rangos de edad. Acá viene ya la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que es el porcentaje. ¿Okay? ¿Nos puede sacar la frecuencia de números de seguridad social? Sí. Obviamente cada paciente tiene su número de seguridad social
distinto, y por lo tanto tengo 49 números de seguridad social. Cuando son variables cuantitativas, estas tablas no las voy a utilizar, ¿ok? No me van a ser útiles porque van a ser tablas muy grandes. Pero cuando son variables cualitativas, como el sexo, sí me son útiles, ¿ok? Importante que me sirven estas tablas, una para identificar que esté registrando adecuadamente la información, ¿ok? ¿Cuántos sexos conocen? Dos. Bueno, si son dos sexos, en esta tabla me sale un sexo D, un sexo F minúscula, un sexo F mayúscula, un sexo doble F, un sexo M minúscula, un sexo M mayúscula. ¿Okay? Para el equipo de cómputo, si yo registro de forma distinta la información o varias personas intervienen en la captura de la información, algunos pueden capturarlos de una forma o de otra forma, y eso me puede generar este tipo de errores. ¿Okay? En donde tengo, aunque son dos sexos, tengo uno error de dedo, primero, que es esta D, ¿okay? Porque de seguro pudo haber sido una F, por la cercanía de la tecla, y me genera este tipo de problemas, ¿ok? Entonces, con esto yo puedo ver qué debo de corregir o qué debo de buscar para corregir mi base de datos y que toda mi información sea consistente, o sea igualita en todo, ¿ok? Nos da una frecuencia de cuántos sujetos fueron mujeres, si podemos hacer la suma de todos estos. Todas estas son las mujeres y estos dos correspondería a hombres. Vamos a ir a nivel de apego. El nivel de apego, el 1 dijimos que era apego bajo, nivel 2 apego medio y nivel 3 apego alto. Ahí sí podemos observar bien la frecuencia absoluta de cada uno de los niveles, 13, 15, 21, y el porcentaje de cada uno de ellos. Esta tabla como tal, únicamente las tres primeras columnas, podría copiarlas en mi tesis, como el análisis